Hola a todos los que se conectan a esta hora con esta transmisión a través de las redes sociales de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la prevención de la hipertensión arterial. Esto en el marco del mes de la lucha contra esta enfermedad. Para eso nos acompaña el doctor Miguel Urina Triana, especialista en cardiología con más de 30 años de experiencia. Bienvenido, doctor Miguel. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante que no solamente sea un solo día al que le dediquemos nosotros a descubrir la hipertensión arterial, sino debería ser una motivación y sensibilizar pues a la gente de que se esté tomando la presión arterial, que es la única manera de poder descubrir si uno es hipertenso. Muchas gracias por acompañarnos. A todos los que se conectan, los invitamos a hacer sus preguntas. Vamos a estar ahí leyéndolos para transmitirle al doctor Miguel. Doctor, pues mucha gente habla del tema de la hipertensión, pero a veces no sabemos exactamente qué es la hipertensión y qué la causa. Sí, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes del ser humano y a nivel mundial tiene muchos factores que la acompañan. Lamentablemente no nos damos cuenta porque la hipertensión no duele. Solo cuando la hipertensión arterial comienza a tener consecuencias, particularmente cuando la persona tiene un infarto del corazón provocado por la hipertensión o tiene de pronto de cerebrovascular producido por la hipertensión, es que nos damos cuenta que el individuo es hipertenso o que venía haciéndolo desde hace mucho tiempo. Hay una cosa que es clave y es que la hipertensión arterial solamente puede ser detectado si nos tomamos la presión arterial. Muchas veces tú ves que la gente comenta, no, tengo dolor de cabeza, debe ser que tengo alta la presión arterial. Yo sería multimillonario si a todo el mundo que tuviera hipertensión arterial le doliera la cabeza, porque iría rápidamente a mi consultorio. Eso no es así. Lamentablemente, muchos de los sujetos que tienen la presión alta están completamente sin síntomas. Entonces yo creo que por ahí debemos comenzar y creo que estos espacios son excelentes para llamar la atención sobre que si no me tomo la presión arterial, yo nunca voy a saber. Ahora, ¿cuándo comienza la presión arterial? Tenemos presiones arteriales elevadas en todas las edades de la vida. Hay niños con hipertensión arterial, hay adultos con hipertensión arterial, hay adultos mayores con hipertensión arterial. Sin embargo, en la medida que vamos avanzando en la edad, la frecuencia de la presión arterial alta es mucho más evidente. Eso se debe a que las arterias que tenemos envejecen y hay una rigidez de las arterias, de las paredes que conforman los vasos sanguíneos. Esa rigidez produce una pobre elasticidad y la persona va teniendo que hacer más fuerza, más bombeo del corazón para poder superar esa resistencia que tienen los vasos y eso hace que la presión se eleve. Normalmente conocemos dos cifras, la presión alta que se le conoce como presión sistólica y una cifra baja que está catalogada como presión diastólica. Nosotros tenemos guías clínicas de diferentes partes, colombianas, europeas, americanas, del norte, Canadá, Estados Unidos, y que dicen que si una persona tiene más de 139, 89 milímetros de mercurio, ese es el valor rango, ya tiene hipertensión arterial. Existen grados, ¿no? Grado 1, grado 2, dependiendo de la clasificación, pero lo importante es que por encima de esa cifra, la presión está elevada. Ahora, alguien me puede decir, pero es que la presión alta puede ser porque yo estoy hoy asustado, o vi al médico y le vi la bata blanca y me asusté, o de pronto me gané la baloto y estoy yo en este momento emocionado y se me sube la presión, o hago ejercicio y se me sube la presión. Existen circunstancias en la vida donde la presión tiene que subir, como es el ejercicio, por ejemplo, pero sin embargo, después de un término adecuado de reposo, la presión vuelve a estar en sus cifras normales y uno pues tiene rangos también para ese tipo de cosas. Entonces, en resumen, la pregunta que tú me haces, hipertensión arterial, es la elevación de las cifras de presión sistólica y diastólica por encima del rango. Eso es hipertensión arterial. Ahora, muchas de esas hipertensiones arteriales
lamentablemente no les conocemos la causa. Entonces, por eso nosotros la llamamos esencial o primaria. Hay causas de hipertensión secundaria, por ejemplo, aquella persona que tiene una estenosis en una arteria del riñón puede tener una hipertensión arterial, o aquella persona que tiene una enfermedad renal grave puede tener hipertensión. Entonces tenemos hipertensiones asociadas a tumores, por ejemplo, el feocromocitoma, un tumor que puede aumentarnos la presión arterial, pero esas son las menos. La gran mayoría son hipertensiones de tipo esencial y que es muy importante evaluar dentro del contexto familiar. Si mi padre o mi madre fueron hipertensos, la probabilidad de que yo lo sea eh, es grande. Bueno, eso es más o menos un resumen así rapidito en palabras fáciles para que la gente nos pueda entender. Doctor, ¿cómo afecta el bienestar de las personas la hipertensión arterial? Mucho, mucho. Yo creo que has tocado un tema muy importante que tiene que ver con la salud mental. Hoy en día muy de moda, ¿no? La ansiedad, el estrés, la depresión alteran la presión arterial. Es una de las causas mayormente frecuentes de elevación de la presión arterial. Y obviamente está dentro del contexto de que una vez me hacen el diagnóstico de hipertensión arterial y me van a dar un tratamiento, pues voy a generar una ansiedad porque pues no sé qué va a pasar con ese tratamiento. Entonces, dentro de ese contexto, uno no puede deslindar el alma del cuerpo. Es algo que va, eh, es sinérgico, ¿no? Yo estoy más ansioso, pues tengo la presión más alta, estoy hipertenso y tengo... Ahora, la hipertensión tiene unos factores asociados muy importantes, te voy a dar varios. El primero, la obesidad. Si la persona es muy obesa, es decir, un índice de masa corporal, que es la relación peso-talla por encima de 30 kilogramos metro cuadrado, va a estar más frecuente la presión arterial. Si yo soy una persona sedentaria con un estilo de vida que no hago ejercicio, ni camino, ni me muevo, también tengo mayor asociación de presión alta. Si yo como sal en ciertas cantidades y yo tengo una presión alta, pues se me va a subir más la presión arterial. Entonces, existen factores ambientales, por llamarlo de una manera, que circunscriben dentro de esa, digamos, empeoramiento de la presión arterial y de la ansiedad y la depresión y lo que estamos hablando de salud mental, que me hace ser una persona vulnerable para sufrir. Es decir, si yo soy una persona con aumento de peso, que además de eso estoy deprimido, estoy ansioso, es mucho más frecuente que yo tenga una presión elevada. Correcto. Usted dijo ahorita, me mencionó un tema muy importante y es la salud mental. Hay algo que es como ese contacto con la naturaleza. Es un tema que usted conoce muy bien. ¿Cómo puede ayudar a mejorar este tipo o en el tratamiento de este tipo de enfermedades crónicas? Venimos trabajando hace ya un largo tiempo en la Fundación Colombiana del Corazón, de la cual hago parte como embajador Ujú. del uso de la inmersión de la naturaleza. Lo hemos llamado vitamina N, que es un tema muy, muy interesante y que no es nuestro, ¿no? Lo importamos de otras latitudes hacia el occidente. Es una cultura oriental. Los japoneses que se dieron cuenta que estar en contacto con esa naturaleza y hacer baños de bosque, así lo llaman en japonés, mejora de cierta manera ese estrés mental. Ahora, ¿cómo lo volvemos evidente? La gente me dice, bueno, pero ay, ¿cómo vas a medir cuánta inmersión en la naturaleza? Bueno, existen medidas, por ejemplo, el cortisol medido en la saliva. Es muy importante para darnos cuenta si hay un estado adrenérgico y de estrés. Y esos pacientes o esos sujetos que caminaron, les miden antes y después y se nota que hay un descenso importante, no solo de las cifras de presión arterial, sino de una sustancia como el cortisol. La naturaleza nos enseñó varias cosas. Mira, varios trabajos que hemos publicado en la época del COVID, cuando nos encerraron. Recuerdas que tuvimos un periodo como de 180 días y que inclusive los niños fueron de los que más sufrieron porque acostumbrados a jugar, a jugar fútbol, a salir y todas las cosas, se aumentaron de peso de una manera enorme y cambiaron también sus actitudes. O sea, la hora televisor o la hora tablet o la hora celular se incrementó de una manera vertiginosa y eso también es preocupante. Es decir, nosotros debemos empezar con buenos hábitos desde niños. Yo creo que ahora que tú me preguntas, a los niños hay que enseñarles a amar la naturaleza.
a convivir y hacer deportes aeróbicos dentro de la naturaleza. El hiking, por ejemplo, el caminar, el hacer remo en una quebrada o hacer de pronto algunas actividades en las cuales sembremos un árbol o tengamos contacto con animales y con la naturaleza es muy importante porque genera un bienestar y es un bienestar que es perecedero de cierta manera si no lo estamos haciendo en forma repetida. Es decir, cuando uno hace las evaluaciones de cuánto una inversión en un bosque me dura para tener mi control de la tierra, también depende del mundo donde te muevas. Nosotros que andamos todo el día corriendo, donde las distancias son lejanas, donde nos toca estar una hora en un trancón y nos toca estar moviéndonos, pues necesitaremos más inversiones que el resto de las personas. Aquellos que viven en la parte rural, pues viven afortunadamente al lado de esa naturaleza. Ahora, hemos hecho de todo, lo hemos probado con pacientes sujetos hipertensos, hemos evaluado varias escalas, hay unas escalas de ansiedad y unas escalas de bienestar que hemos medido en esos sujetos. Ahorita viene el Congreso Mundial de Hipertensión Arterial y con el grupo y mis compañeros, que somos alrededor de 12 personas, y mi grupo de residentes, yo actualmente soy el director del programa de cardiología de la Universidad Simón Bolívar y trabajamos con ellos en la Ciénaga de Mallorquín. Llevamos un grupo de sujetos y los hacemos sembrar un mangle en medio de la Ciénaga de Mallorquín para rescatar digamos, esa ansiedad que está metida dentro del individuo y él no se da cuenta que al poner y sembrar un árbol descarga y la deja en la tierra. Es como Claro. algo simbólico, pero que representa de cierta manera una sensación enorme. Siempre se ha dicho que uno debe tener un hijo, debe escribir un libro y sembrar un árbol. Bueno, hemos sembrado varios arbolitos de mangle en esa zona y curioso, mira, hemos tenido hallazgos de cifras de presión arterial que descienden entre 8 a 10 milímetros de mercurio. Ahora, no sabemos como si eso se mantiene en el tiempo, que es otra de las cosas que estamos tratando de averiguar, pero por lo menos ese día que estuvieron allá y los meses subsiguientes, el segundo mes, el tercer mes, todavía se mantiene en la escala por lo menos medida de ansiedad, esa ansiedad se reduce. Entonces, pues estamos trabajando el Instituto Nacional de Salud, la Fundación Colombiana del Corazón, parques que tenemos en Medellín, en Bogotá, mucha gente que conoce bien el tema y no es un capricho cultural, es una cuestión de incentivar a los jóvenes a, a hacerlo. Cuando tú abrazas un árbol, eh, tienes que hacerlo. Eso es algo que es maravilloso y que no sabes lo sanador que es. Y Este año, uno no lo alcanza a comprender hasta que no lo vive, ¿no? Es decir, no solo, es decir, tú puedes montar bicicleta, puedes hacer todo, pero cuando tú coges y miras una mata, una planta, casi que hablas con ella, la hueles, la sientes, es una sensación completamente diferente. De hecho, pues fíjate que una de las culturas japonesas es hacer bonsai. Bonsai no correcto. solamente es una cultura de tener un arbolito chiquito, es simplemente ver cómo uno puede hacer crecer un árbol de esa magnitud y verlo crecer durante 40, 50 años y es el mismo árbol, pero la gente disfruta, es una vitamina N de cierta manera. Yo comencé a hacer este año ese ejercicio de abrazar un árbol. Veía yo a la gente cuando iba a trotar, que había mucha gente abrazando árboles aquí en el Parque de los Novios en Bogotá. Y yo no, hasta que alguien me llamó y me dice, e hice ese ejercicio y fue muy bueno, pero no sabía que hacía parte de algo que se llama o lo han denominado vitamina N, ¿no? Sí, es como, lo llaman también aterrarse o poner los pies en la tierra. Aterrarse, pues, es tener una reacción de asombro, pero también en la sección que tiene, pues, la Real Academia también es aferrarse a la tierra. Y es como, de cierta manera, cuando tú simbólicamente abrazas un árbol, estás entrando, digamos, es como si tú pusieras el oído en la tierra para oír qué suena. Vemos muchas películas, ¿te acuerdas? Que pueden detectar temblores, pueden detectar muchas cosas, pero nosotros estamos dentro de la naturaleza, pero tenemos que ser conscientes. Recuerda que la inmersión es volvernos conscientes que estamos en la naturaleza. Tú puedes andar todos los días por un camino veredal o puedes andar dentro del bosque, pero si no estás consciente de que la naturaleza te rodea, no tienes ese beneficio. Entonces,
Aquí es como volver a la gente urbana, decirles, bueno, mira, hola, aquí está un árbol, este es un ser vivo, ¿no? Un ser vivo que tiene algunas connotaciones importantes y bueno, de cierta manera, inclusive hay películas que han rescatado, digamos, el tema de la naturaleza y tú lo ves cada día que la gente ambientalista le pone un, un, digamos, trata de desarrollar una cultura alrededor de ese tema. Yo siempre le digo a la gente, cómprate un cactus, cómprate una matica, llévate una mata de hierbabuena y la pones al lado de tu escritorio. No, y no creas, no es para ahuyentar los malos espíritus, es para que te cree un compromiso de que la tienes que regar, que tienes que velar por ella, que te dé rabia si se pone marchita o si se muere. Entonces, eso es muy importante porque también crea el sentido de la responsabilidad. Responsabilidad que debemos tener todos para cuidar a nuestro medio ambiente. Doc, nosotros hemos estado publicando en las redes sociales de la Secretaría contenido sobre la hipertensión en esta semana. Algunas personas nos han preguntado cosas, por ejemplo, el tema de la sal y la cafeína. Porque cuando uno está almorzando, por ejemplo, alguien toma el salero y hay una persona que le dice, oiga, no consuma tanta sal, que eso es malo. Pero cuando uno le pregunta, ¿pero por qué es malo? A veces no tenemos esa respuesta. Ahora, hay varios paradigmas. Fíjate una cosa muy importante, el doctor Selim Yusuf, un gran investigador mundial, y en varios estudios ha encontrado que si tú eres un individuo normal, tu consumo de sal debe ser normal, no debes hacer ninguna restricción. Es más, en algunos sujetos jóvenes que son deportistas, que hacen mucho ejercicio, la sal es importante. Entonces, quitarle la sal podría generar enfermedades cardiovasculares, es decir, es un paradigma. Estamos hablando del sujeto que tiene sensibilidad a la sal, que es el sujeto hipertenso. A ese señor no le podemos dar sal porque nos va a aumentar las cifras de presión arterial. Eso es con relación a la sal. La otra pregunta que me hacías era con relación al café. El Sí, café ha sido, y yo soy un amante del café, aquí donde tú me ves, yo soy de los que muelo mi café, preparo mi café y me doy de no sé, de tener esa afición y la trato de compartir de manera social de una manera diferente. El café, si tú tienes, por ejemplo, trastornos del ritmo cardíaco, o sea, arritmia, taquicardia y esta cosa, probablemente no estaría indicado para ti. O si tú sufres de insomnio y te tomas un café y tú a las 8 de la noche. Pero en general, si tú eres una persona sana, el café no va a tener ninguna trascendencia en las cifras de presión arterial. Ya se han hecho bastantes estudios, inclusive aprovecho para hacerle la cuña también al chocolate negro, por ejemplo, que también es algo que yo desde niño en Bogotá solía tomar chocolate todos los días al desayuno y una bebida muy agradable. Y si el chocolate es negro y entre más negro sea, más puro y que sea concentrado, no tiene ninguna connotación desde el punto de vista de salud. Mucha gente de la industria cafetera y de la industria del chocolate a veces nos tocan la puerta a la fundación y a la Sociedad Colombiana de Cardiología tratando pues de quitar ese mito que la gente tiene, que digamos que son bebidas que pueden producir cambios en la salud. No, no, todo lo contrario. Yo creo que un café en la mañana pues también te da un bienestar enorme. También hay personas que ese es su primer comienzo del día. Entonces, en un país que es caficultor, donde nos acostumbraron desde chiquitos a tomar café, pues te imaginas el número de enfermos que debería haber si eso fuera cierto. No se comporta así. Obviamente existen circunstancias, como dijo ahorita, en donde nos toca prohibirlo, pues hay otro tipo de enfermedad asociada. doctor, por ahí me llegó, ayer registramos una pregunta de un usuario que decía, tengo un reloj que supuestamente toma la presión arterial. ¿Qué tan confiables son ese tipo de instrumentos? Lo tengo puesto, Sí, lo tengo puesto y me parece que es bueno. Yo diría que desde el punto de vista de la pesquisa y de la búsqueda, tomarse la presión por cualquier instrumento es bueno. Obviamente no es tan fidedigno como puede ser la toma a través de un brazalete. Mismo me van a preguntar por el aparato de muñeca, también hay un tensiómetro de muñeca. En personas mayores que tienen mayor rigidez arterial,
tensiómetro de muñeca no es muy bueno. Y además toca tener una posición, toca tener 5 minutos de reposo. Es un arte la toma de la presión arterial. Fíjate una cosa, una de las cosas que yo le hago a mis médicos que entran a ser especialistas de cardiología y que son especialistas en medicina interna es, tome la presión arterial. Y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que más de la mitad no la saben tomar bien. Y es un problema que venimos tratando en el año 2019 con el doctor Quintero, que también fue presidente, al igual que yo, de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Hicimos un estudio que se llamó la aproximación al dígito terminal cero. Tomamos como aliado a la cuenta de alto costo y había 15 millones de registros de presión arterial. 15 millones. Eso es bastante. Y encontramos que el 93% estaba aproximado al dígito terminal cero o dígito terminal 5. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente acomoda las cifras de presión arterial. Es decir, si la presión da 157,73, esa es la presión arterial, no es 160,70. Y si me da 127,88, esa es mi presión, no es 120,80. Entonces, y la presión arterial por ritmo circadiano, tú que eres un hombre joven, no es la misma para todo el día. A las 3 de la mañana tienes una presión arterial, a las 10 tienes una y a las 3 de la tarde tienes otra. No es la misma, obviamente, está dentro de unos rangos, pero el instrumento que utilizamos para la presión arterial implica que el que esté detrás del instrumento esté entrenado. Por eso nosotros, a través de la Fundación Colombiana del Corazón, se hizo un curso para enseñarle a la gente a tomar la presión y tenía un certificado. Ahorita mismo no está disponible, pero lo van a poner nuevamente para que cualquiera, es gratis el curso, no, eso no tiene ningún costo, pero es importante no solamente comprar el tensiómetro, sino preocuparse por saberla tomar bien. Hay gente que, por ejemplo, está tomando la presión y está hablando. Hay que quedarse calladito porque si no la presión se altera. Tienes que tener 5 minutos de reposo. No te puedes haber tomado 2 tintos y 2 cigarrillos antes de tomarte la presión arterial porque te va a salir mal. Entonces, todo eso hace parte. Y siempre uno toma en los dos brazos y se coge el brazo donde se encuentre la cifra más alta y a partir de ese momento se sigue tomando allí. La presión arterial no debe diferir entre la toma de los dos brazos en más de 10 milímetros de mercurio. Si eso ocurre, pues hay alguna cuestión estructural que hay que investigar, pero en general, que si me lo tomo en el izquierdo, si me lo tomo en el derecho, va a depender de dónde la tienes más alta. Entonces, generalmente debe ser casi igual. Entonces, es otra de las cosas que también pregunta mucho la gente. Correcto. Hablando ahorita del corazón, ¿cómo cuidar el corazón entonces, doctor? ¿Cuáles son los tips principales para cuidar Yo te voy ese a dar órgano? la receta del doctor Urina. El corazón es la víscera magna. Uno, uno no quiere uno debería decir te quiero con mi cerebro, pero uno no dice así, uno dice te quiero con mi corazón. Y uno no odia con el cerebro, uno odia con el corazón. Tú no has visto a nadie te quiero con mi estómago o te quiero con mi pierna. Entonces al corazón le hemos dado connotaciones mágicas. Tanto así que los egipcios pesaban el símbolo de la verdad contra el corazón. Y si el símbolo de la verdad pesaba más que el corazón, estabas condenado a estar mal. Si el corazón pesaba más que el símbolo de la verdad, tenías una vida eterna allá en el otro mundo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el corazón es algo que tiene una connotación espiritual, que tiene una connotación también, pero ¿cómo cuidamos el corazón? Estando siempre alegres, la sonrisa, el dar más que recibir, el abrazar a alguien y decirle perdóname, el tener la suficiente madurez para olvidar cosas que te han hecho mal. Es decir, la ira reprimida, que es algo que la gente a veces no tiene en cuenta, y siempre pensar en hacer cosas positivas. Yo creo que una de las cosas que nos hace mucho daño es la envidia, por ejemplo. Son sentimientos feos, la ira, la envidia. El mismo, la otra cosa que es muy común en nosotros es procrastinar, es decir, no hacer nada, no ser productivo. Si siempre hay algo en el día que hacer, no solamente tiene que ser trabajo, tú te puedes, hay unos libros detrás tuyo, te puedes sentar a limpiarlos, los puedes organizar por orden alfabético. Es decir, hay que buscarle el algo y el sentido a la vida. Había un psicólogo famoso de nombre Víctor Frank, que tiene una cosa que se llama La vida en busca de un sentido.
que me parece que es un libro que todo colombiano debería leerse. Él es un judío que estuvo en los campos de Auschwitz. Le mataron a toda la familia, pero para Víctor, digamos, ese día era importante y siguió viviendo y murió ya grande y siempre le encontró un sentido a la vida. Yo creo que perder ese sentido a la vida hace parte de que nos enfermemos. La enfermedad no es solamente orgánica, también tiene un componente espiritual muy importante. Hay personas que tienen cáncer y siguen adelante con su cáncer y no les pasa nada. En cambio, hay otras personas que se inventan el cáncer y al día siguiente están muertos. Entonces, yo creo que la parte, digamos, no la podemos separar. ¿Sí? No es una cifra. La hipertensión no es una cifra. La hipertensión es un concepto que tenemos que atender. Ahora, no se cura, se trata, se controla, se supervisa, pero la tienes contigo. Entonces, es importante ese concepto. Buena pregunta. Entonces, doctor, para decirle a nuestros usuarios, a todos los que nos ven, por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene carpas donde se hacen pruebas COVID, pruebas de VIH y siempre hay alguien que está tomando la atención. La recomendación debe ser esa, ¿no? Que siempre que uno vea a un profesional que tiene un tensiómetro, Es tómamela. más, nosotros tenemos cepillos de dientes en la casa, tenemos toallas para bañarnos, tenemos que tener un tensiómetro. Hace parte Claro, digamos, del arsenal diario, que debes tener una balanza para pesarte. Si yo hay cosas que siempre le digo a mis pacientes, cada vez que veo un paciente, tenga o no tenga la presión alta, le digo, cómprate un tensiómetro. Yo sé que hay de todos los precios y nosotros no estamos ahorita adheridos a ninguna casa que venda tensiómetro, pero sí sería muy interesante que todo colombiano tuviera un tensiómetro en casa para medir la presión al abuelito, al papá, a la mamá, a los hijos. Y mira que van a encontrar que el 30% tiene la presión alta. Y entonces ahí es donde se van a asustar y de pronto pues existen causas que se pueden resolver ahí mismo, pero muchas veces, mira, la mayoría de las veces hemos detectado la presión en gente que me jura que nunca había sabido que tenía la presión alta. Eso es así todos los días. Ahorita acabamos de terminar un trabajo muy lindo con los ciclistas del Atlántico. El tránsito departamental del Atlántico tiene unos puntos seguros a través de la gobernación, donde los ciclistas que están haciendo ya casi semanal, hacen 2, 3 recorridos de más de 20, 30 kilómetros, nosotros los detenemos y les tomamos la presión arterial, los pesamos, les lo veo. medimos el perímetro abdominal, es un trabajo muy lindo. Reclutamos 356 sujetos, también vamos a presentar ese trabajo en el Congreso. Y fíjate, el 23% tan solo fue a una visita médica para saber si estaba en buenas condiciones físicas para poder hacer ejercicio. Es otra de las cosas que yo quiero hoy que la gente sepa, que si yo voy a hacer ejercicio y me voy a someter a estar haciendo todos los días, voy y me hago un chequeo médico. Me mido la presión arterial, me mido mi perfil lipídico, me mido todo para saber cuál es mi base. Y con eso yo determino, mira cuánta gente no se muere de muerte súbita en los estadios, caen y son jóvenes deportistas. Entonces, es muy importante. Entonces, esa es una de las conclusiones de ese gran estudio. El otro es que la hipertensión arterial inducida por el ejercicio sí se ve, claro, y está definida en hombres por cifras mayores de 210 y en mujeres por encima de 190. Es decir, estamos hablando de un deporte extremo que te lleva a la presión allá. Ese sujeto tiene mayor riesgo de muerte súbita, porque la hipertensión arterial inducida por el ejercicio, desde el punto de vista fisiológico, hace enseguida, pero nosotros afortunadamente en los ciclistas del Atlántico no encontramos ni uno solo. El que más tenía 170. El 30% de los ciclistas eran mujeres entre 30 y 40 años, fíjate. Y cómo se ha incrementado ahora que tú decías que ibas al Parque de los Novios. Acá también en Barranquilla es muy frecuente un domingo encontrarse no uno, 2.000, 3.000 ciclistas fácil en la carretera haciendo deporte, patinando, es decir, corriendo. Es bien bonito ese tipo de actividad, pero yo los invito a todos a que se chequen antes, que se tomen la presión arterial. Nosotros hacemos lo mismo, tenemos tensiómetros y decimos, ven, ¿y eso para qué? Y digo, ven, vamos a tomarte la presión. Y empieza uno a preguntarle, ¿estoy hipertenso? Sí. ¿Qué estás tomando? Tal medicina. Ajá, ¿y cuándo fuiste la última vez al médico? Doctor, hace como 10 años.
hay que también tener constancia y ir por lo menos anualmente a hacer una revisión médica. Uno no puede saber si la presión está alta si no te la mides. Entonces, Y para mí eso es muy importante. cuando le detectan o cuando se dan cuenta que tiene la presión alta, acudir inmediatamente Sí, al acudir donde médico. el doctor y hay un examen que es barato, que es yo le digo como la biopsia de cobre, que es el fondo de ojo. El fondo de ojo utiliza un oftalmoscopio y uno puede ver las arterias y la distribución de esas arterias en la retina. Entonces, si hay una retinopatía de tipo hipertensiva asociada en aquellas personas que tienen presión arterial, no lo saben y llevan mucho tiempo teniendo cifras muy altas de presión arterial. Nosotros tuvimos la oportunidad ahorita en la última convocatoria de mi ciencia, la 918, de ganarnos un estudio que estamos llevando a cabo con inteligencia artificial, con minería de datos, tratando de encontrar en las 4 ciudades grandes del Caribe colombiano, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, eh, quién tiene retinopatía hipertensiva. Buscamos sujetos hipertensos y les hacemos el fondo de ojo con un aparato especial, se le toma una foto a la imagen de la retina y con ello elaboramos un algoritmo de inteligencia artificial para poder detectar cambios precoces. Y fíjate que estamos haciendo unos diagnósticos que la persona en su vida se hubiera dado cuenta que tenía ese tipo de situación si no lo hubiéramos hecho. Sí, y eso que es gratis, ¿eh? No le estamos, a la gente le decimos, ven, te tomo la presión. Y eso lo cobran de gratis. Y la fondo no, es gratis. Y la consulta es gratis. Pero aún así cuesta trabajo. Y ya Claro, llevamos 1.700 sujetos, pero no es fácil. y son muchas las enfermedades que, pues a raíz de la hipertensión, digamos, el Ah, tema no, de se las alborotan. aneurismas. No, no, y tú sabes que un cojo no viene solo. Sí, es que el que es hipertenso de pronto es diabético y además tiene sobrepeso y tiene obesidad. O de pronto es diabético y está haciendo hipertensión porque está haciendo una nefropatía de tipo diabético y no se ha dado cuenta. Es decir, la hipertensión arterial, además de ser lo que tú dijiste, el asesino silencioso, contribuye a un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Sí, yo me siento feliz cuando yo tomo una persona, le hago bajar 20 kilos de peso y de pronto tomaba 4 medicamentos para la presión arterial y me dice, doctor, ¿y por qué me quitó todos los medicamentos? Porque es que ya no los necesita, nada más necesita uno. Le digo, doctor, ¿y eso se puede? Le digo, vamos a ver para que veas que sí se puede. Entonces, sí se puede. Es decir, la gente que en este momento nos esté viendo, que sea hipertensa, y cambie sus estilos de vida, es probable que pueda, yo no estoy hablando de que deje de tomar la medicina, pero sí puede buscar medidas de estilo de vida que le ayuden a que no tenga que tomar tantas dosis de medicina, porque tú sabes muy bien que de todas maneras todo producto que sea extraño al cuerpo también compone una cosa, pero compone otra. Entonces, es importante. Y la hipertensión está asociada con otros factores. Nosotros tuvimos la oportunidad de escribir el capítulo del libro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, yo lo escribí con otro compañero sobre las complicaciones. Te voy a dar un ejemplo que a los hombres le da duro. Disfunción eréctil. Que Tremendo. tú a los 50 años tengas una disfunción eréctil, estás muerto, muerto, se te acabó la vida. Entonces, eso está inducido por la hipertensión arterial. Entonces, si uno corrige las causas de hipertensión, si mejora la presión, mejora la disfunción eréctil. Entonces, fíjate, a veces la gente empieza a tomar pastillas y leen en el periódico una cosa, se busca en internet otra cosa y resulta que lo que no tiene es controlada su presión arterial. Entonces, ahí te estoy dando un solo ejemplo de cosas que pasan. No hablemos de los accidentes vasculocerebrales chiquititos que van sucediendo cuando el paciente tiene picos de presión arterial y hace hemorragias cerebrales pequeñitas y luego vemos a una persona que estaba bien a los 60 años y de pronto una demencia, se llama demencia senil multiinfarto, producida por infartos pequeños cerebrales. Fíjate que ahí estaba la presión haciendo daño y después pues demencia es demencia, o sea, el hombre ya no vuelve a ser funcional. Entonces, todo ese tipo de cosas produce la presión arterial. Es impresionante. No, más de 240 enfermedades, para no exagerar, que Tremendo. puede producir la presión alta. Bueno, doctor, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que se conectaron con nosotros hoy a tomarse la atención cada vez que haya oportunidad y esperar que lo podamos tener aquí con nosotros en una próxima Siempre, oportunidad.
siempre, porque yo creo que uno de los deberes nuestros como médicos es poderse proyectar a la comunidad. Si uno no tiene ese sentido de pertinencia social, pues ¿para qué estudió medicina? Yo creo que la parte importante acá es educar, educar sobre la salud. Yo creo que este tipo de espacios, que bueno, obviamente estamos celebrando un día particular de la presión, que debería ser todos los días, nos da a nosotros un espacio muy, muy bueno. Yo lo que le digo a la gente en general es que la salud es el bien más preciado que tiene el ser humano. Usted puede tener mucho dinero, usted puede tener muchas cosas, pero si usted no tiene salud, está listo. Entonces, Así hay que es, empezar a cuidarnos desde chicos. Enséñenle a sus hijos a no tomar bebidas edulcorantes con alto contenido en azúcar. Enséñenle a sus hijos a comer vegetales, a comer frutas. Enséñenle a sus hijos que el cigarrillo es malo. Enséñenle a sus hijos que hacer ejercicio y tener inversiones en la naturaleza es bueno. Es decir, es hábitos de vida saludable y no sirve si lo hace una sola persona, lo tiene que hacer la familia y desde pequeñito. Yo a veces digo, ya tiré la toalla con los grandes, porque la gente mayor de pronto ya no hace lo que yo digo, porque tienen su temperamento y tienen sus posiciones, pero los niños son muy permeables. Hay un estudio famoso del doctor Fuster, un grande de la cardiología, que se hizo aquí en la Fundación Cardioinfantil con niños que los intervinieron entre 5 y 8 años y los volvieron a ver cuando tenían 15, 17 y 18 años. Oye, y se mantienen en el cerebro de esos muchachitos buenos las buenas hábitos. costumbres que les inculcaron en ese momento. Es un experimento muy bonito que se ha repetido en el Bronx, en Nueva York, y que se ha repetido en Barcelona, en España y aquí en Colombia, y eso está publicado. Lo pueden buscar los lectores en cualquier parte y se dan cuenta que invertir en la salud de los niños es muy importante. Cuidarles el peso desde pequeñitos, no dejar que el niño coma golosinas, dulce y helados hacia la boca, sino que tengan, oye, cada cosa tiene su razón de ser en un momento determinado. No quiere decir con esto que pues, un heladito de vez en cuando no sea bueno, claro que es bueno, pero no todos los días 4 litros de helado, ¿sí me entiendes? Entonces, y si es sedentario y nada más anda en la tablet y en el celular y no hace ningún deporte, pues eso es un gordo seguro a futuro. Claro, Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Gracias por invitarme, gracias por tenernos en cuenta y pues yo soy, eh, digo ya dinosaurio porque pues he estado en la Sociedad Colombiana de Cardiología, en la Fundación Colombiana de Cardiología, en la academia y nunca me cansaré de repetir lo mismo. Cada año que nosotros tenemos esta oportunidad, volvemos a tocar el tema y yo creo que en este Día Mundial del Corazón, que se celebra en todo el mes de mayo, ha hecho cambiar a mucha gente. Yo creo que sí, sí se logra. La tasa de diagnóstico de presión arterial en Colombia viene incrementando, que antes quedaba ahí oculta. Hoy en día hemos subido un poquitito, no estamos tan mal en cifras, pero tenemos que mejorar más, porque todavía se nos escapan muchos pacientes que no hemos podido diagnosticar. muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos vernos en una próxima oportunidad. buenas noches.